Las noticias que nos llegan últimamente sobre el Ártico son muy preocupantes. Mencionamos algunos ejemplos. El pasado 20 de junio se registraba en la estación meteorológica de Verjoyansk, en el Ártico ruso, una temperatura de 38 grados centígrados, máximo histórico. La media de extensión del hielo marino en septiembre, cuando llega a su mínimo, ha caído más del 31% respecto a la década de 1980. En septiembre de 2020 se ha alcanzado la segunda extensión más baja de hielo en el Ártico desde que hay registros. La peor fue en 2012. Además, se han agravado los incendios en las zonas árticas. Empiezan antes, en mayo en lugar de en julio, se prolongan hasta más entrado el año y llegan a zonas más al norte. El principal vivero de hielo marino del Ártico en Siberia, Mar de Laptev, aún a finales de este mes de octubre no había comenzado a congelarse, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Y además, se acerca el primer verano sin hielo ártico. Se estima que será para 2030-2050. En este programa segundo de la serie que la radio de la UNED está dedicando a las últimas novedades sobre cambio climático, vamos a analizar la grave situación de los polos y sus efectos sobre el clima global. Para ello, nos acompaña de nuevo el profesor del Departamento de Física, Matemática y Fluidos de la Facultad de Ciencias de la UNED, Rubén Díaz Sierra. Rubén, hemos aportado antes unos datos preocupantes, pero creo que una buena forma de comenzar es aludiendo a varios estudios recientes que se han publicado sobre este tema. Sí, creo que es una buena forma de empezar. Se publica bastante sobre este tema, pero bueno, hemos seleccionado así 3 artículos, son de la órbita de Nature, Climate Change, que son de los grandes artículos científicos recientes de los últimos meses. Y bueno, así pues el primero lo que viene a decirnos es que el Ártico está entrando en un nuevo estado climático. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que el clima y el tiempo meteorológico son dos cosas así que se mezclan mucho, ¿no? Uno lo que experimenta es el qué tiempo hace hoy. Y ese tiempo, pues, aunque vivamos en un clima cálido, pues hay días que son fríos. Y aunque vivamos en un clima seco, hay veces que llueve. Entonces, hay una variabilidad que nos hace difícil percibir qué clima tenemos así. Y eso hay que hacer un estudio durante mucho tiempo, ¿no? de los datos. Entonces, en este artículo lo que se hace es eso, estudiar 3 valores fundamentales, que son la cantidad de hielo marino, la temperatura del aire y el tipo de precipitación, es decir, si es lluvia o si nieva, y lo hacen para décadas, comparando la década de los 50 al 60 con los promedios que se están encontrando actualmente. Entonces ven que ya nos hemos salido de situación. O sea, lo que era el promedio a mediados del siglo XX es, comparado con lo que hay ahora, son situaciones diferentes. La variabilidad que hay ahora, que esperamos que pueda haber por estas circunstancias que cambian cada día, están en un promedio diferente. O sea, el clima que tenía el Ártico a mediados del siglo pasado y el que tiene ahora es cualitativamente diferente. O sea, nos estamos moviendo sobre una ruta que ya, aunque varía un poco, varía sobre valores diferentes. Y eso pues, ya indica que una tendencia muy grave. El segundo estudio lo que habla es del derretimiento de los glaciares, de la Antártida y de Groenlandia, y compara los datos actuales de cuánto se está derritiendo con las predicciones que se han hecho por los grandes estudios científicos, ¿no? Por los que recopila el panel internacional de expertos en cambio climático. Y concluye que es peor de lo esperado. O sea, incluso las peores predicciones que había en los últimos años son demasiado optimistas para lo que está ocurriendo ahora. Y esto tiene una consecuencia muy directa. Destacan que la subida del nivel del mar va a ser mucho mayor que la esperada. Y ya el tercer estudio se concentra en la pérdida de hielo del glaciar en Groenlandia y sí que analiza, bueno, en una perspectiva mucho más histórica, digamos, en la época en la que nos encontramos, en el periodo del Holoceno, los últimos 12.000 años, y analiza que ahora es el momento de más rápido deshielo. Esto es un estudio difícil de hacer porque no hay datos muy precisos de la cantidad de hielo en Groenlandia, claro, en tiempos tan remotos, ¿no? Entonces, bueno, tienen que hacer una serie de estimaciones con algunas proxies que tienen y sobre todo con modelos, y bueno, y concluyen que, pues eso, que la pérdida ahora mismo está hiperacelerada. Y sabiendo un poco que Groenlandia es como un buen test de lo que pasa en los glaciares en todo el mundo, pues se puede deducir que la pérdida de hielo glaciares
la mayor que hemos tenido en la época, digamos, geológica en la que vivimos. Y una vez conocido un poco el contenido de esos 3 estudios, ¿cómo podemos valorar la situación a la luz de lo que estás comentando? Es que no puede decirse más que es muy grave. O sea, una situación muy grave y que tiene muchísimas consecuencias. No se trata de algo que pasa, bueno, pues si pasa ahí en el polo a miles de kilómetros de aquí, es una pena, ¿no? Puede pensar alguno, pues la fauna y los polares que viven allí, pues pobrecitos, pero bueno, a mí un poco a mi vida diaria me podría dar igual, pero no es así. O sea, tiene impactos locales, pero tiene impactos para todo el mundo. La temperatura del Ártico es fundamental para cómo se distribuyen las corrientes marinas, las corrientes atmosféricas, en particular la corriente en chorro que circunvala el Ártico, es fundamental para cómo el frío polar se mantiene ahí o penetra a Europa. Entonces, episodios que estamos teniendo de fríos excesivos, de olas de frío, de danas, todo eso está muy asociados a esa bajada de temperatura ártica que hace que el frío sea capaz de penetrar ahora hacia zonas más al sur. Pues esto también tiene consecuencias, aparte de eso, sobre el nivel del mar, que mencionábamos antes. Sobre la temperatura en el Ártico también tiene mucho que ver con la producción de plancton y la disponibilidad de nutrientes para los peces, para los bancos de peces, para la pesquería. O sea, hay una reacción en cadena tremenda, pero de todo esto, en este programa quería hablar del efecto albedo en el Ártico y cómo es una especie de regulador para el clima global. Bueno, pues yo creo que lo primero es que vayamos acotando los términos. Cuando hablamos de albedo, ¿a qué nos referimos? ¿Qué sería? Es un término un poco técnico para hablar de lo que es la reflectividad de la superficie. Esa sería la parte técnica y ahora vamos a ver si lo entendemos. Veíamos en el programa anterior, así como el gran regulador del clima, el efecto fundamental es el efecto invernadero. Recordamos, así muy fácil, que es el Sol emite radiación, que es toda la energía que le llega a la Tierra, lo que le llega del Sol. Esta radiación es súper energética, penetra la atmósfera sin ningún problema, calienta la Tierra, que la devuelve en forma de calor y ese calor sí que el efecto invernadero es capaz de retenerlo. Entonces aquí hay un pasito en medio, nos saltábamos la semana pasada, que es la radiación llega a la Tierra y la calienta. Bueno, eso depende de cómo sea la superficie de la Tierra y del color que tenga. Todos tenemos la experiencia de viajar hacia el sur y ver que las casas cada vez se pintan más de blanco. Que si queremos salir y no queremos sofocarnos demasiado, nos vestimos de colores claros. Hay ahí una experiencia que nos dice que el color está asociado con la temperatura y con la capacidad de mantener el calor que nos llega del Sol. Para entender esto un poquito más, un paso más allá, vamos a volver sobre la radiación solar. La radiación que nos llega del Sol la vemos blanca. Nuestra percepción es que cuando vemos la mayor parte del espectro de la cantidad de radiación que nos llega del Sol, lo que vemos es blanco. Si esa radiación ilumina un objeto, ese objeto la devuelve en parte y eso es lo que vemos. El color de un objeto es esa radiación que rebota de lo que se le ha iluminado. Entonces, cuando vemos blanco, si decíamos que el blanco es la suma de todas las radiaciones, de todo el espectro, quiere decir que ese objeto no se queda con nada de la radiación, sino que la devuelve. Es decir, el color de un objeto es un indicativo de cuánta radiación retiene y cuánta rebota. Y el albedo viene a ser eso directamente. El albedo es una medida de la proporción entre la cantidad de radiación que devuelve un objeto y la que se ha quedado. Así como lo más blanco que nos podemos imaginar sería la nieve blanca sobre un glaciar helado. Este tiene un albedo de 0,9, que quiere decir que el 90% de la radiación que le llega del Sol la devuelve. Sin embargo, pues el océano, el agua de un océano tiene un 6%. Es decir, de la radiación que le llega, el 94% es capaz de absorberla. Por supuesto, no quiere decir que esa aumente temperatura en proporción a eso, lo que la va a reemitir, pero hay una transformación que no ocurre con el hielo. El hielo rebota directamente esa radiación tal cual y esa escapa del efecto invernadero. Por lo tanto, hay una interacción ahí muy importante. ¿Y qué es eso de que los polos son reguladores del clima? ¿Acaso el clima es como una máquina que se puede controlar o se puede conducir? Sí, esto es interesante, esta forma de plantearlo. En realidad, volvemos a la misma idea que decíamos antes. Toda la radiación, toda la energía que tiene la Tierra para el clima viene del Sol. Y esa radiación que le llega en realidad es bastante constante. Es importante entender eso, que varía un poquito porque el Sol tiene cierta actividad,
que va cambiando, tiene ciertos ciclos, la órbita terrestre también va cambiando en su distancia al Sol, en su inclinación de la Tierra respecto al Sol, pero sin embargo, digamos que el input que viene al clima en forma de radiación es relativamente constante. Sin embargo, el clima ha cambiado mucho en la historia de la Tierra, ¿no? Ha habido glaciaciones, ha habido periodos muy cálidos. ¿Cómo es posible entonces si los cambios en la cantidad de radiación total que llega del Sol es tan poco variable? Claro, ahí la cuestión es que aunque el input, digamos, más o menos constante, hay una forma de procesarlo en todos los procesos que hay en la Tierra, en el sistema Tierra, que hace que eso tenga ciertos efectos que se escapan a la variación de la entrada, ¿no? Entonces, a mí, bueno, yo como trabajo un poco en estas cosas, se me ocurre el símil de la vegetación de los árboles. Un árbol, en realidad, una vegetación, tiene una dependencia de muy poquitas cosas. Un árbol va a crecer o no en función de la luz que tenga, bueno, de la temperatura, de la cantidad de agua y de unos poquitos nutrientes. Hay muy pocos elementos que varían. Sin embargo, la biodiversidad que encontramos de vegetación es enorme, mucho mayor que la variación que podemos encontrar en una sola zona, que esos valores permanecen más o menos siempre constantes. Y eso es porque hay esos procesos internos que modifican lo que le llega al árbol. Pues lo mismo, lo que le llega a la Tierra, que es solo esa variación, está sujeta a unos procesos y unas variaciones que tienen que ver con la estructura del sistema Tierra, con los elementos que tiene, que está formada por agua, que está formada por tierra, vegetación, nubes, gases, atmósfera. Todo esto va a procesar esa información haciendo que haya cambios. ¿Y cómo son esos mecanismos y cómo se relacionan con los hielos polares? Aquí tenemos a los hielos polares y los glaciares, tenemos un ejemplo muy bueno de cómo hay que afrontar ese análisis de un sistema como el de la Tierra, que es tan complejo, que tiene tantos mecanismos y que pueden afectar al clima en sí, a la temperatura. Entonces, lo que nos dice así, pues, la teoría de sistemas, hay que fijarse en los procesos que ante un cambio afectan a ese propio cambio. Y así, para explicarme un poco mejor que esto, lo que estamos hablando son de círculos viciosos o de círculos virtuosos. Vamos a empezar por los virtuosos. Bueno, ya que son virtuosos, empezamos por ellos. Y es que, por ejemplo, ante una subida de temperatura en la Tierra, pase algo que haga que esa temperatura baje. Hay un control sobre ello. Y el ejemplo más sencillo pues, serían las nubes. A ver, ahora la explicación es un poco larga, pero pongamos que aumenta la temperatura, por lo que sea, pues llega más radiación, aumenta ligeramente la temperatura. La atmósfera está más caliente. Una atmósfera más caliente es capaz de retener más cantidad de agua. Más cantidad de agua en la atmósfera produce más nubes. Las nubes son blancas y, como veíamos, el color afecta mucho a la retención de radiación y de energía. Por lo tanto, aumento de temperatura nos ha llevado a mayor reflectividad, a devolver energía que nos llega. Por lo tanto, hay un proceso de control, de termostato. Es decir, ese tipo de procesos de círculo virtuoso lo que hacen es mantener un equilibrio. Sin embargo, la nieve, con los polos y los glaciares, ocurre lo contrario. Son círculos viciosos. Son círculos que se realimentan y que se disparan. Y aquí, pues la explicación viene a ser otro proceso de estos, ¿no? Aumenta un poco la temperatura hace que los glaciares, bueno, la zona con hielo se derrita, por lo tanto, se pierde zona blanca y aumenta zona con agua, es decir, se retiene más calor, digamos que se pierde albedo. Entonces, eso hará que sea capaz de retener más energía, por lo tanto, aumenta la temperatura, que va a derretir más hielo, que va a hacer que disminuya más el albedo, que va a hacer que se retenga más energía. Por lo tanto, se dispara un proceso que amplifica las variaciones. Y esa es un poco la clave de por qué los hielos polares y glaciares son tan fundamentales. Entonces, ¿por qué es particularmente importante el del hielo de los polos como regulador? Claro, hay muchos procesos. Ahí, que el hielo en particular sea uno tan esencial, claro, no nos da tiempo a cubrir aquí todos los ejemplos que nos darían un poco la idea de esa enorme variación que hay en el sistema Tierra, pero la clave del hielo polar y glaciar es que es rápido y es que tiene mucho impacto. Digamos, en magnitud es suficientemente grande, hay una superficie terrestre bastante grande ocupada por hielos, tanto marinos como sobre tierra, y además su variación puede producirse de un modo rápido. Entonces, que ese disparador que veíamos, esa bola de realimentación que se agranda, se pueda producir en décadas, en cientos de años, a nivel climático, eso es un efecto muy rápido. Cuando
los procesos que controlan, digamos, el gran regulador, o sea, veíamos que el grande es la cantidad de gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera. Y el CO2 es un proceso muy lento. O sea, el proceso que fija el CO2, que lo saca de la atmósfera y lo fija, pues será en suelos, en fondos marinos, en combustibles fósiles. Todos son procesos más bien, o sea, que actúan sobre procesos químicos, minerales, geológicos, que tienen unos tiempos de decenas de miles de años. Entonces ahí vemos que podemos esperar que ese efecto empiece a funcionar dentro de miles y miles de años, pero mientras tanto, el que nos está funcionando aquí inmediatamente es el de los polos. Por lo tanto, la dinámica de los polos es fundamental. Entonces, ¿qué soluciones hay, si es que las hay, para evitar ese deshielo de los polos del que estamos hablando? Bueno, aquí en soluciones yo creo que vamos a volver cada programa sobre qué soluciones hay. Y si entendemos un poco de lo que estamos hablando, está claro que hay que controlar el gran regulador del clima, es decir, los gases de efecto invernadero. Lo que tenemos que hacer es emitir menos, quemar menos carbón, petróleo, gas natural. ¿Y eso cómo se hace? Pues viajando menos, mejor menor movilidad, cambiando el patrón de producción de energía a energías renovables y también cambiando el patrón de consumo. Eso sería por un lado emitiendo menos y por otro aumentando la fijación de ese carbono, que es lo de siempre. Pues excelente gestión de la vegetación, de las grandes masas forestales y de los suelos. Y eso tiene que ver con la agricultura, con la ganadería, etcétera. Bueno, son cosas sobre las que iremos viendo. Pero ahora, como estamos hablando de los polos y me preguntas por cómo evitar el deshielo de los polos, vuelvo a uno de los estudios anteriores y aquí es como la frase así quizá importante de este programa. Si hay una frase que destacar sería que uno de los estudios anteriores muestra cómo la pérdida del hielo en Groenlandia será función de las emisiones que hagamos a partir de ahora. Si cumplimos los objetivos internacionales, ese deshielo se puede llegar a ralentizar hasta 4 veces. Y dejo aquí una pausa larga para que penetre un poco esta idea porque la cuestión es lo que pase depende de lo que hagamos. Y hay ese factor de actuación que habla de 4 veces, de actuar sobre la velocidad en una magnitud de 4 veces. ¿Y no hay posibilidad de actuar directamente sobre el Ártico? Ya imagino, ¿no? Imagino a alguien que trabaje en el Ártico, que viva en zonas cercanas o viva cerca de glaciares, pues verá la película grande y verá esto que hablamos del CO2 y tal, pero lo que quiere es mantener ese ecosistema que conoce y ese paisaje como lo conoce, ¿no? Entonces querría actuar directamente. Y ideas hay. Lo que pasa que, bueno, pues casi es un poco medio locas porque estamos hablando de actuar directamente sobre magnitudes muy grandes. Y bueno, pues así como voy a hacer un listado de algunas que he visto sobre estas ideas. La primera sería cubrir zonas del Ártico con microperlas de cristal de unos 35 milésimas de milímetro hechas de silicio y que tengan un efecto albedo similar al que tiene el hielo. Entonces, como el hielo ya no está para tener ese efecto, cubrimos esa zona con un material artificial. La segunda idea, construir barreras que retengan el hielo y lo sujeten, digamos, todo junto para impedir que se produzca un deshielo pues, por el efecto de picarlo, ¿no? Entonces, si picas el hielo, tiene más superficie para derretirse, está rodeada de más agua que está más caliente, que absorbe más radiación y se deshiela más rápido. Pues impedir eso sujetando el hielo, manteniendo el hielo junto. Tercera idea, construir 10 millones de bombas hidráulicas que modifiquen la circulación marina para mantener, digamos, las zonas más frías, donde se pueda mantener la regeneración de hielo e impedir que se vaya derritiendo. Y a la cuarta idea, que está siempre recurrente cuando hablemos de estas ideas de ingeniería, sería liberar aerosoles. En este caso hablan de carbonato de calcio, que vaya a zonas altas y que tenga ese efecto albedo. Sería invisible al ojo, pero sí tendría ese efecto de reflejar la luz como si tuviera un color blanco del que hablábamos. Y bueno, pues estas son ideas. He visto que los Alpes italianos, en el glaciar Presena, desde el 2008, ya se envuelve cada verano 100.000 metros cuadrados de glaciar con una manta térmica blanca, para intentar así protegerlo de la radiación del verano y ralentizar su deshielo. Por supuesto, ese glaciar es una riqueza pues, económica, turística, paisajística para la zona y se está haciendo un poco lo imposible para mantenerlo más tiempo. Yo no puedo dejar de, cuando veo estas ideas, entiendo lo que hay detrás, pero no puedo dejar de pensar que cuánto CO2 se consume para producir esa manta, para ponerla, para quitarla, para todo. O sea, qué tipo de actuación estamos haciendo local sin entender el panorama, sin poder actuar sobre el panorama general. Desde luego, Rubén, nos estás dejando bastante sorprendidos con estas ideas tan
tan curiosas, y yo creo que después de analizar la situación y escucharlas, quizá ya a modo de ir cerrando el programa, ¿qué podemos decir entonces ya a modo de recapitulación? La idea fundamental, digamos, la realidad de la que partimos es que la situación de los hielos y de los glaciares está muy mal, es muy grave, requiere actuaciones urgentes y es posible actuar. Eso sí, si como estamos intentando en estos programas entendemos la dinámica fundamental de lo que está pasando, entenderemos sobre qué hay que actuar, ¿no? Sobre esa disminución de los gases de efecto invernadero que son los fundamentales para cambiar las cosas. Entonces, entender que eso es necesario y que es posible. Siempre va a ser la conclusión de cualquier capítulo de esta serie, que hay que actuar, pero que podemos. Estamos ya cerrando este segundo programa de esta serie. Te podemos seguir en tus redes. Recuérdanos un poco dónde podemos contactar contigo. Bueno, estos programas van a estar colgados en Canal UNED. Ahí va a estar también mi correo electrónico, mi Twitter, que en realidad es directamente mi nombre, @Rubén Díaz Sierra, sin espacios. Cualquiera de los dos canales son fáciles para escribirme, para recibir comentarios, sugerencias, cosas que queráis que tratemos o que os puedan parecer interesantes para el programa, pues ahí estamos a vuestra disposición. Y recordar también a nuestros oyentes que están disponibles algunos links para quien nos escucha a través de Internet con varios artículos y estudios de interés sobre algunos de los temas que se han abordado durante el programa. Rubén Díaz Sierra, muchas gracias por acompañarnos. ¿Sí querías comentar algo antes de cerrar? Bueno, ya como hablábamos de los enlaces, destacar que están los artículos científicos, digamos, en Nature, así para el que quiera profundizar. Luego también recomendaría particularmente el blog de Isabel Moreno, que tiene un blog sobre el clima que habla también de uno de ellos con más profundidad, creo que es muy interesante. Y luego, hay más también, algún otro podcast y puntos en los que podéis profundizar si queréis. Muchas gracias, Rubén, por estas recomendaciones. Recordar también que es posible seguirnos a través del espacio de la radio de la UNED en YouTube y en los podcasts de Radio Nacional de España. Hasta un próximo programa de la serie.